Amigas y amigos, ¿cómo están? Nuevamente retomamos esta lectura maravillosa que es Sanación con forma, energía y luz. Y bueno, antes de dar comienzo, como siempre, a la lectura, vamos a hacer entonces el Guru Yoga. Nos acompañamos entonces todos para hacer el Guru Yoga y nos disponemos entonces en la postura y hacemos entonces la plegaria. Che se de wa. Chenpe podrán Dodren chen sa we Lama la zolwa De san ye senzo Tam parembo Sherango rangi Sheparajingelo. En la corona de mi cabeza, Palacio del Gozo Supremo, te rezo benevolente y preciado Maestro Raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. Bueno, vamos a continuar entonces con esta lectura. Nosotros nos quedamos en la página 129 para los que nos están siguiendo a través de sus propios libros. Vamos a configurar un momento el audio para que eh, pueda escucharse adecuadamente. Un segundito acá. Y ahora sí, listo. Muy bien, aspectos del Tantra, ¿ya? Aspectos del Tantra, este es en la página 129 y el subtítulo es los chakras, ¿ya? Obviamente desde la mirada del Tíbet, específicamente del Bon, ¿no? Entonces, chakra significa corlo. En tibetano se dice corlo, es el término adecuado, ¿no? Entonces, esta palabra chakra, corlo, significa rueda, como bien sabemos. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Es probable que los chakras sean el aspecto más conocido de la anatomía energética en Occidente, donde a menudo se los utiliza como metáforas del crecimiento psicológico o espiritual. Sin embargo, los chakras no son solo metáforas, son verdaderos centros energéticos en el cuerpo, ¿ya? Un chakra es simplemente un lugar del cuerpo donde los canales se cruzan. Sin embargo, en la práctica espiritual y yógica, subrayo yógica, ¿ya? La atención se centra en los chakras principales. Los imaginamos, ¿ya? Los sitios donde se cruzan muchos canales, no, me salté un renglón. Dice, puesto que existen, dice, un chakra es simplemente un lugar del cuerpo donde los canales se cruzan. Puesto que existen millares de canales, hay muchos chakras. Hay millares de canales, hay muchos chakras. Sin embargo, en la práctica espiritual y yógica, la atención se centra en los chakras principales, ¿ya? Los sitios donde se cruzan muchos canales o canales mayores, ¿no? ¿Está bien? Si imaginamos la intersección de varios canales irradiando desde la intersección, es fácil entender por qué los chakras se presentan como ruedas con rayos o como pétalos de flor de loto en forma de ruedas. Muchas prácticas tántricas requieren que el practicante fije su atención en chakras específicos, debido a que el prana y la mente siempre se mueven juntos. Al dirigir la atención, se dirige el prana. El movimiento del prana no puede ser separado de la experiencia, ¿ya? Como centros pránicos en el cuerpo, los chakras, los 6 principales en particular, influyen en la cualidad de la experiencia. Estamos en la página 129, exacto, ¿ya?
Cada uno de estos chakras está vinculado con las cualidades vivenciales de uno de los 6 reinos, ¿ya? O sea, cada chakra está vinculado con las cualidades vivenciales de uno de los 6 reinos. Como ustedes saben, dentro del samsara o la rueda del samsara se describen los 6 reinos existentes y habría una relación de cada uno de estos reinos con cada chakra, ¿ya? Entonces, en este caso, cada uno de estos chakras está vinculado con las cualidades vivenciales de uno de los 6 reinos de la existencia. Para usar una analogía moderna, los chakras principales son como discos duros, uno para cada reino principal, ¿ya? De la existencia. Cada disco duro tiene muchos archivos. Mientras un chakra funcione, y siempre lo hace hasta cierto punto, no importa cuán cerrado esté, ¿ya? No importa cuán cerrado. Uno de estos archivos está abierto. Lo que el archivo muestra da forma a la experiencia. Interesante, ¿no? Bueno, hay 6 principales bajo esta descripción, ¿no? Dice, entonces, por ejemplo, dice, cuando dormimos, si no permanecemos atentos, la mente y el prana son dirigidos por el hábito kármico de moverse hacia uno de los chakras, ¿ya? O sea, la mente y el prana son dirigidos por el hábito kármico de moverse hacia uno de los chakras, lo cual significa que la atención se arraiga en diferentes ubicaciones del cuerpo, ¿ya? Cuando esto sucede, los tipos particulares de experiencia, características, surgen y determinan el carácter del sueño. Cuando el enfoque de la mente se mueve a otro chakra, el sueño cambia. Por lo general esto sucede sin nuestra dirección consciente, a menos que seamos capaces de guiar nuestros sueños. Claro, por eso tiene sentido las prácticas del Salum, bueno, que eso se va a ver un poco después en el libro, se va a describir brevemente. El Salum en realidad trabaja prácticamente con cada chakra, y cada chakra se relaciona con un elemento. Y lo que se hace a través de esta práctica yógica, que es práctica para expulsar los vientos que no tienen nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. O sea, tú trabajas con los vientos y retiras estos aspectos que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Es para, digamos, retirar, expulsar, desimpregnarnos de esto, ¿no? Pero estos chakras se relacionan con ciertas, digamos, fuerzas de los 6 reinos que existen en el samsara, ¿no? Entonces, en las prácticas yoicas de los canales y el prana, abrimos los canales. En las prácticas yoicas de los canales, en este caso el salún o las prácticas de Trulkor, ¿no? Que son quizás un poco más fuertes, ¿no? Abrimos los canales, o sea, los canales internos se abren para que el prana pueda moverse, ¿ya? Sin obstrucciones, abrimos los chakras y evocamos experiencias positivas asociadas con dichos chakras, ¿no? En la analogía del disco duro, despejamos la pantalla, ¿no? Y luego sacamos el archivo que contiene las cualidades positivas que sustentan la práctica, ¿no? Normalmente cuando se hace la práctica de expulsión de estos vientos, uno permanece luego en el silencio, la quietud y la espaciosidad, permitiendo que las cualidades naturales de nuestra mente natural pueda eh, manifestarse, ¿no? Por eso es que en muchas prácticas se refiere de que la alegría no tiene que ser por algo que ocurre, simplemente surge producto de que se despejan estos canales o estos aspectos internos, ¿no? Bueno, yo esto ya lo estoy explicando con mis palabras, me hago responsable de esto, ¿no? Entonces, en la analogía del disco duro, despejamos la pantalla y luego sacamos el archivo que contiene las cualidades positivas que sustentan la práctica, ¿no? El tigle es el aspecto mental, el tigle, ¿ya?
La conciencia es enfocada en ese lugar y adquiere la cualidad evocada en el chakra, así como una bola de cristal adquiere el color de la tela en la que se apoya. La sílaba es tanto la palabra clave que evoca la cualidad como la armadura que lo sustenta, ¿no? Bueno, hay varias prácticas, ¿no? Hay una práctica muy interesante que se llama las sílabas guerreras, que también de repente como lectura eh, compartirá alguien de Limincha, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Las manifestaciones positivas y negativas de los elementos son experimentadas en el cuerpo. Las experiencias de placer y malestar, embotamiento y agitación, fatiga y vitalidad, tensión y relajación, felicidad y desdicha, siempre están arraigadas en la sensación corporal. Esto no quiere decir que la mente esté controlada totalmente por estados físicos o que no pueda transformar lo negativo. Más bien indica que la transformación de una experiencia negativa hacia una positiva o de una positiva a una negativa siempre incluye un cambio en la cualidad de la experiencia corporal. Esta es una de las razones por las que el Tantra se centra en el cuerpo como fundamento para el crecimiento espiritual, ¿ya? Y por eso el Tantra puede contribuir de manera significativa en la calidad de vida, mejorando la salud y creando placer y satisfacción. Como un afortunado beneficio del progreso en el camino espiritual, ¿ya? En el sutra, bueno, lo que pasa es que acá, en términos generales, ¿no? Esa es una descripción que yo estoy haciendo, ¿no? Se hace referencia de que se mira al Bon desde el sutra, se mira al Bon desde el tantra, o se puede ver el Bon desde el Dzogchen. No sé si el término apropiado sería verlo o abordarlo, quizás sea el término más indicado, ¿no? Entonces, quizás podamos ver dentro del Bon eh, aspectos diversos, ¿no? De la mirada, ¿no? Vamos a ver si en este libro, en este otro libro que es Las maravillas de la mente natural, eh, aquí Lama Tenzin hace referencia de lo que sería estas diferencias, ¿no? De lo que es el Tantra, de lo que es el Dzogchen y lo que es el Sutra, ¿no? Pero vamos a ver si lo encuentro porque a veces es un poco difícil encontrar algo que no he marcado, pero él hace aquí referencia de las doctrinas del Bon, ¿no? Vamos a ver si es que está aquí. A ver, sí, aquí está. Lo voy a leer con el permiso de ustedes. Sutra, Tantra y Dzogchen, ¿no? Acá describe, ¿no? No, según el Bon, las 5 pasiones, ignorancia, apego, ira, celos y orgullo, son la principal causa de todos los problemas. Eso también en el budismo, ¿no? También se les llama los 5 venenos porque matan a la gente, ¿no? Por ejemplo, pues la ira, la ignorancia, el apego, ¿no? Entonces, de acuerdo a la perspectiva del sutra, se requiere pasar por muchas vidas para purificar las pasiones y lograr la iluminación. O sea, bajo la mirada del sutra, que es, digamos, una dirección que se puede abordar el Bon budismo, ¿no? Es el sutra, ¿no? Y se requiere pasar muchas vidas para purificar las pasiones y lograr la iluminación. Mientras que según la perspectiva del Tantra, que es otro vehículo, otra forma de llevar el Bon, el Tantra y del Dzogchen, el practicante puede obtener la iluminación en esta existencia, en una sola existencia. En el Sutra no. Diversas religiones y tradiciones espirituales han desarrollado varias formas de purificar las pasiones y obtener la realización, ¿no? Entonces, en el Yundrum Bon, que es el linaje que corresponde pues, a lo que estamos estudiando, estas son los métodos de renunciación, sutra. Sutra equivale a renuncia, ¿no? El método de transformación, tantra, y el método de autoliberación. Entonces, digamos, sutra es renuncia, tantra, transformación, y autoliberación vendría a ser Dzogchen, que son
direcciones diferentes, ojo, no digamos que son iguales. Para tratar con las pasiones podemos usar el ejemplo de una planta venenosa, dice, ¿no? De acuerdo con la interpretación del sutra, con esta planta venenosa, la planta debe destruirse, ¿ya? Bajo la mirada del sutra, ¿no? Porque no hay otra manera de resolver el problema de su veneno, ¿ya? El practicante de sutra renuncia a todas sus pasiones, se aleja de ellas, ¿no? Y de acuerdo con el sistema tántrico, el adepto deberá tomar la planta venenosa, o sea, un tántrico ya actúa diferente, ¿no? El adepto toma la planta venenosa, la mezcla con otra planta con el fin de formar un antídoto, no rechaza las pasiones, sino que trata de transformarlas en una ayuda para la práctica. El adepto tántrico es como un doctor que transforma la planta venenosa en medicina, ¿ya? El pavo real, por eso es que la pluma de pavo real está representado por el Dzogchen, ¿no? No sé en qué libro tendré. Acá, por ejemplo, este libro, de acá, ese es otro, está la pluma de pavo real, ¿no? Y este libro que leímos está enmarcado dentro de lo que es el Dzogchen, no el Tantra, ni el Sutra. Entonces el Dzogchen, aquí está la pluma de pavo real, dice, el pavo real, por otra parte, dice, se come la planta venenosa porque tiene la capacidad de usar la energía contenida en el veneno para hacerse más bello. Es decir, transmuta la propiedad venenosa de la planta en energía para crecer, ¿no? Este es el método Dzogchen de liberación de las pasiones sin esfuerzo, directamente a medida que surgen, ¿no? Bueno, esto les quería leer un poco para tener el marco eh, adecuado, ¿no? Entonces, este libro, ¿qué hace? Hace referencia sobre los 5 elementos. Este libro hace referencia sobre los elementos, el elemento espacio, tierra, fuego, aire y agua, pero lo describe en todas las esferas que se pueda entender, la chamánica, ¿ya? ¿No es cierto? El tantra y el dzogchen. Lo que hemos visto hasta ahora en la lectura es el chamanismo y estamos viendo el tantra. Todavía no vemos el aspecto relacionado con el dzogchen, ¿ya? Y entonces acá se está haciendo la descripción. Entonces dice lo positivo y lo negativo, las manifestaciones positivas y negativas de los elementos son experimentadas en el cuerpo, ¿no es cierto? Las experiencias de placer, malestar, embotamiento, agitación, fatiga, vitalidad, tensión, ¿no? Y eso no quiere decir que la mente esté controlada totalmente por estados físicos o que no pueda transformar lo negativo. Más bien indica que la transformación de una experiencia negativa hacia una positiva o de una positiva a una negativa siempre incluye un cambio en la cualidad de la experiencia corporal. Bueno, esto ya lo hemos leído. Entonces acá dice, en el sutra, la naturaleza de la realidad se describe en función de la inseparable unión del vacío y la forma, o el vacío y la visión. En Dzogchen es la conciencia despierta y el vacío. En el Tantra es el gozo y el vacío. Repito, ¿no? En el sutra la naturaleza de la realidad se describe en función de la inseparable unión del vacío y la forma, el vacío y la forma, o el vacío y la visión, ¿no? En Dzogchen es la conciencia despierta y el vacío. En el Tantra es el gozo y el vacío. Si bien el gozo no está limitado a la sensación física, se basa en la sensación. El Tantra incluye prácticas sexuales que utilizan el gozo de la experiencia sexual. Esto ha dado lugar a un malentendido en Occidente, donde se define el Tantra como una práctica sexual, pero el Tantra va mucho más allá de la experiencia o la práctica sexual. Está basado en el entendimiento y la comprensión del vacío, naturaleza fundamental de todos los fenómenos. Sin el entendimiento de que el gozo es vacío, las prácticas en las que interviene el gozo
no son tántricas y etiquetarlas como tales es un error, ¿ya? Si quieren preguntar algo o quieren comentar, pueden hacerlo, ¿ya? De hecho, el tantra no requiere de la práctica sexual. La práctica tántrica está destinada a transformar toda experiencia en gozo, todos, todas las sensaciones en el cuerpo en gozo, toda la visión externa en visión gozosa, de tierras puras, toda percepción de otros seres en percepción de Budas, todos los sentidos en mantras sagrados. Las prácticas no son una simulación, conducen al control de la percepción y la cognición y liberan el condicionamiento negativo. El verdadero estado de las cosas es modelado en la imaginación y desarrollado en la experiencia para poder vencer la distorsión perceptiva y cognitiva. Cognoscitiva, ¿no? La situación real solo es comprendida plenamente cuando el practicante se estabiliza en la mente natural. La mente natural, nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Bueno, dice, un Buda de compasión, amor y apertura puede manifestarse en el chakra del corazón. Y lo mismo puede hacerlo un demonio de ira y celos. Todos tenemos experiencias positivas y negativas. La pregunta es, ¿hacia cuáles te diriges, no? Por eso es que muchas prácticas tántricas, sobre todo las de meditación, uno puede visualizarse como la deidad, ¿no? Como el Buda, como que es yo soy ese Buda, ¿no? Bueno, eso ya lo vemos luego, mejor dicho, eso lo vemos ya cuando estamos participando de repente de algún tipo de eh, transmisión, le dicen, ¿no? Alguna transmisión en que se nos otorga, digamos, el permiso para poder hacer algún tipo de práctica tántrica de esa naturaleza, para que las manifestaciones en nosotros, ya que los 6 reinos samsáricos están vinculados con los 6 chakras, en este caso, cuando hacemos prácticas tántricas, permitimos que de pronto las cualidades de nuestra verdadera naturaleza puedan expresarse y a través de estas prácticas tántricas pueda expresarse las verdaderas cualidades sin que haya un motivo externo, ojo, por si acaso, ¿no? Un Buda, ¿no? De la compasión total. Ya bueno. Entonces acá decimos, todos tenemos experiencias positivas y negativas. La pregunta es, ¿hacia cuáles te diriges? ¿Con cuáles estás más familiarizado? ¿No? ¿Qué atrae tu atención sin tu consentimiento? ¿Qué pensamientos te dominan? Puede ocurrir que estés rodeado por lo positivo, pero no lo veas. Por el contrario, ves todas las razones por las que debes estar deprimido, enojado o desilusionado. Tu manera de ver determina lo que ves y lo que sientes. Tu manera de ver determina lo que ves y lo que sientes. La práctica tántrica es especialmente apropiada para trabajar con el surgimiento de una experiencia negativa, pero no debemos activar ni apoyar la conducta negativa. Si un pensamiento de ira surge y reaccionamos con una aversión fuerte, ¿qué pensamiento tan malo? No resolvemos nada, pero si dejamos que surja el pensamiento negativo y se disuelva en la conciencia despierta, sin aferrarnos a él o ahuyentarlo, o utilizamos el suceso como un recordatorio de regresar a la práctica, atención plena, recitación de un mantra, visualización, etcétera. Entonces no apoyamos el condicionamiento que lleva a la manifestación del pensamiento negativo, debilitamos el karma que lo apoya. Cuando surge una emoción, su naturaleza es totalmente pura, es energía y es una experiencia en el cuerpo y en la mente. Eso es todo. Es insustancial y volátil, a menos que sea apoyada. La emoción es un destello de luz y se transformará por sí misma. Aún la confusión es clara en su naturaleza. Solo cuando tenemos un problema con el problema y nos aferramos a él y continuamos con él,
o luchamos contra él y tratamos de alejarlo, se ve apoyado lo negativo. Si lo dejamos, se disuelve, se libera por sí mismo. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, puede hacerlo antes de pasar a leer. Vamos a leer una parte más. ¿Ya? Ya, todo está claro, ¿no? Bueno, entonces acá dice cualidades positivas de apoyo, dice. Llevamos a cabo prácticas para limpiar los canales, abrir los chakras, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos los canales, los tres canales principales a través de la práctica meditativa que hacemos con la práctica de las 9 respiraciones. El canal derecho, el izquierdo y el canal central, que explicamos en un video acá. Entonces llevamos a cabo prácticas para limpiar los canales y abrir los chakras. Para abrir los chakras, bueno, los canales de alguna manera abren, el canal central está relacionado con los chakras, pero de pronto hay una práctica más puntual, como les dije, que es el salón, ¿no? Entonces, que es bastante detallado y bastante, es una práctica muy buena, es una práctica muy, muy buena, es una práctica yoica, ¿no? Entonces, dice, luego, en esa apertura, generamos cualidades positivas. Si no sabemos cómo proteger el espacio, generar cualidades positivas. Todo aquello que habitualmente caracteriza nuestra experiencia regresará. Si nos estabilizamos o permanecemos en la conciencia no dual, no necesitamos protección porque estamos más allá de lo bueno y lo malo, más allá de lo positivo y lo negativo. Pero si permanecemos en la dualidad, lo positivo y lo negativo surgen en nosotros como experiencias habituales. Normalmente los enemigos son nuestra propia creación, basada en nuestras formas habituales de percibir. ¿Ya? Adelante, Ángeles. ¿Quiere Mm, preguntar algo? sí, buenas tardes. No, Serían dos cosas en realidad. Una es en la parte de antes de cuando surge la emoción, ¿verdad? Aunque ya hemos pasado el sí, subcapítulo, pero sí, cómo no nos arrastramos o cómo no dejarse arrastrar por la emoción y dejar que se disipe, ¿no? Ese es un poco el reto, dejar que se exprese y que entre en su propia disolución. Esa sería una pregunta. Y la otra es cómo proteger el espacio y generar cualidades positivas. Gracias. claro, gracias. Bueno, voy a tratar de responder de acuerdo al contexto del libro, ¿ya? Para no salirme porque es importante ceñirnos a lo que estamos leyendo, ¿no? En términos generales, nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Es pura, cristalina y pristina, ¿no? Pero nosotros no estamos, digamos, centrados en esa verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque por el vaivén de las circunstancias y de los contenidos que podamos tener o los bloqueos, ¿no? Entonces, hay una obra, a ver, no sé si la tengo acá, no, no la tengo acá. Es Las maravillas de la mente natural, o mejor dicho, El despertar de la mente luminosa se llama, que son una serie de prácticas meditativas, ¿no? Lama Tenzin hace referencia y de manera metafórica es como que, como una madre que sostiene a ese niño, a ese hijo que nunca lo ha atendido. El dolor, eso que duele, que puede ser de pronto las cosas que tenemos como estallido, como contenidos, aprender a sostenerlas y abrigarlas, ¿no? Yo sé que decirlo es muy fácil, pues, porque decir cómo voy a abrigar el dolor. Claro, digamos, es algo que progresivamente uno va sintonizando con la verdadera idea de lo que significa esto. Lo que sí te puedo decir por experiencia es que cuando se fomenta en el Bon, y eso es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me llamó la atención, se fomenta ciertas prácticas yoicas, ¿no? Principalmente dentro del Imincha es las 9 respiraciones y las prácticas del salón. Cuando tú practicas las 9 respiraciones y el salón, vas a sentir que tu mente se torna quieta, espaciosa. Cuando tú ya tienes la referencia de que no solamente percibes o detectas esa mente espaciosa, sino que eres esa mente, esto ya te lo respondo con mis palabras. Estás desde
tu verdadera naturaleza. Estás desde allí. Y al estar desde allí, tú ya no eres, digamos, vulnerado por la vorágine mecánica de todo lo que tenemos y llevamos en la existencia como identidad. Porque también se hace referencia de que nosotros nos vivimos y experimentamos en la identidad dolor, ¿no es cierto? Pero hay una verdadera naturaleza que trasciende el dolor y todo aquello que tiene que ver con la identidad de yo, ¿no? Entonces, claro, el entendimiento del Dzogchen que explicamos antes, el Lama Tenzin refiere de que no todo lo que uno tiene que hacer para aprender cosas es Dzogchen. A veces se necesitan prácticas chamánicas, se pueden necesitar también prácticas tántricas. ¿Para qué? Para que podamos tener una auténtica comprensión, más que comprensión, vivencia de lo que es la verdadera naturaleza. Y desde allí puedas tú, son mis palabras, funcionar diferente. Eso es lo que te puedo responder. ¿Ya? Y estas prácticas permiten de que ya cuando tenga experiencia, esto que se me sugiere, puedo yo ya verlo y manejarlo de una manera diferente. No sé si te quedó claro, ¿sí? Me dices, por favor, con confianza, Ángeles. Sí, 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 muchas gracias. Me quedó mucho, o Gracias. sea, me quedó mucho más explicado. Excelente. Y Vamos a, luego lo de proteger el espacio y generar cualidades positivas. sí, ahí sería de repente para proteger el espacio. En este mismo libro, sí se sugieren prácticas chamánicas en el primer capítulo, en la primera parte. Ahí sí se sugiere una serie de prácticas. Ya estamos en la página 129 y ya hemos dejado el capítulo de Tantra. Y claro, tú puedes apelar a la fuerza, en este caso, como punto de apoyo, como para protegerte a las diosas de los 5 elementos, ¿no? Que digamos es tu sostenimiento, las diosas son seres que han trascendido la dualidad, ¿no? Eh, pero cuando nosotros estamos en Dzogchen, nosotros ya prescindimos de todo tipo de práctica. Incluso, bueno, hasta la experiencia que tuve cuando estuve en Brasil, no se lee tampoco cuando se mira desde el Dzogchen, el, el Bon, no se lee tampoco el Guru Yoga, porque te sostienes desde tu propia fuerza, ¿no? Te sugiero que puedas de repente comprarte este libro y revisar, o si no, revisa los anteriores videos de este mismo de esta misma lectura. Sí, gracias. Sí, 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 tengo el libro, ¿eh? Entonces voy a Perfecto. revisarlo bien. Es que me he unido hoy, entonces empieza por esta página. Pero Ah, muchas perfecto, gracias. sí. Sí, si tienes el libro, genial, porque ahí puedes incluso llevar a cabo algunas prácticas. Es maravilloso. Listo. Vale. Vamos a leer un párrafo más, ¿ya? Entonces, si ponemos atención a todo el apoyo que tenemos en la vida, encontramos cada vez más apoyo. Nuestro vecino puede desagradarnos o podemos darnos cuenta de que tener un vecino apoya nuestra seguridad o nuestro sentido de comunidad. Hay muchas cosas que nos apoyan, pero no nos percatamos de ellas. Toda una estructura mundial nos apoya cultivando alimentos y llevándolos hasta nosotros, proporcionándonos atención médica, protección física, edificios, caminos y escuelas. ¿Acaso no todo, acaso no todo nos guste? Pero si lo único que vemos son problemas, estos abundarán por todos lados. Nos volveremos como los medios de comunicación que solo dan importancia a las malas noticias. Si nos vemos afectados de esa manera es porque no estamos protegidos, ¿no? Claro, el cuerpo del dolor es fortalecido por los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros enganchamos con eso y el problema no son los medios de comunicación, es que nosotros, digamos, ligamos con eso, ¿no? Y es como que, bueno, podemos ya decidir no hacerlo, ¿no? Dice, los símbolos positivos protegen a la mente. Las imágenes sagradas que tenemos en casa, las cuentas para la práctica, el mala, ¿no? Que usamos para las oraciones o mantras que recitamos, mantienen la mente dirigida hacia lo sagrado. A esto le llamo protección, ¿no? Vamos a ver este último párrafo. Dice, no es raro que llevemos una fotografía de alguna persona cercana que ha fallecido.
Al igual que las sílabas o las imágenes de las deidades, la fotografía puede ser un apoyo para la experiencia. En este caso, la foto apoya la experiencia del duelo. Desde luego, no es que no debamos sentir dolor, todo lo contrario. Este es una parte natural y necesaria para la vida, pero no es bueno apoyar la experiencia por más tiempo de lo apropiado. La muerte es una consecuencia inevitable de la vida, pero a veces la persona que quedó atrás no se recupera nunca, mientras que la persona que murió ya pasó otra etapa. Sabemos cómo apoyar lo negativo cuando algo malo sucede. No dejamos de contar la historia, chismes, escándalos. Estas historias son contadas una y otra vez. Claro que nos interesan los escándalos, la corrupción, las guerras, etcétera. No estoy sugiriendo que pretendamos estar en un paraíso más allá del sufrimiento. Estamos en el samsara, el mundo del sufrimiento. Sugiero que usemos símbolos para mantener la mente puesta en lo sagrado que en lo negativo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ahora vamos a hacer, como somos 8, hay fuerza de, del grupo para poder llevar a cabo entonces la práctica del Guru Yoga. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, con total confianza. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar mientras estoy buscando el video? Puede encender el micrófono si gusta, o si no, ya pasamos a la práctica. Preguntas, comentarios, ¿sí? ¿Era una pregunta? No hay, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la práctica de meditación, ¿ya? Vamos entonces a disponernos con la postura de los 5 puntos, ¿ya? Ya encontré el video, acá está. Y nos conectamos y nos unimos con la fuerza del grupo, ¿ya? Caramba, se está demorando en cargar acá el video. Ya está. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación.
Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los tres canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable.
a través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon-Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia.
un sentido de saber completamente, de ser completamente, un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua.
Bien, nos vamos disponiendo poco a poco, manteniendo el estado de ecuanimidad y vamos a hacer entonces la dedicatoria. Kosonda peke awakanjipa kanzonzem shena keto doko kosonza Eledricunjane Uzonso Ezangeniur Tojo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, y yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias Natalia, Inés. No sé si era Inés que la conozco. Hugo, Aide, Elisolete, Ángeles, Andrea y Abundancia. Muchísimas gracias. Buenas Cama, hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias por acompañarme. Gracias. Gracias, muchas Gracias, gracias. Fernando. Hasta la Muchas próxima. gracias, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.